¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de G Podcast. El capítulo de hoy va a estar bastante interesante porque tenemos sangre nueva, talento joven, apenas 22 años, y ya este señor que conoceremos más adelante tiene un cargo importantísimo en la empresa, supervisor de fallas y averías. Pero esto no llegó solo, esto llegó tras un comienzo, el 2022, bastante orgánico de cierta manera, pero ¿quién soy yo para contarlo? Aquí tenemos a César de la Rosa con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, entraste a la empresa, básicamente así lo leí, no es culpa mía, yo leí, no tiene experiencia en lo absoluto, pero este señor fue admitido para trabajar en G Network. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ni yo me lo esperaba en ese momento. Básicamente venía saliendo del liceo, estaba joven, tenía ganas de trabajar, de buscar un trabajo, y tuve la oportunidad de estar en G Network, o sea, de ver la postal de que estaban buscando trabajadores. Y bueno, por suerte o por éxitos, pues logré acceder y no me lo esperaba básicamente. ¿Qué escuchas por ahí en las calles de las personas que trabajan en G Network? Todo el mundo muere por trabajar en la empresa. Eso no lo digo yo simplemente por picarle un quesillo a mi familia de G Network, sino que sí lo he escuchado muchísimo, porque además tienen oportunidades no solo de trabajo, sino también de estudio, tienen facilidades en cuanto a horarios para poder llevar otros compromisos personales y profesionales a cabo, y además muchísimos talleres de inducción para poder aprender en la empresa. Y bueno, tú eres ejemplo de ello. Sí, bueno, en este caso sí se busca mucho en la empresa, es una buena oportunidad de trabajo. Por lo menos en mi caso, en ese momento estaba muy pequeño porque estaba iniciando. ¿19 años tenías? Sí, tenía 19 años, estaba muy jovencito, todavía lo soy. Sí, es que bueno, cuando yo era joven, yo... Sí, exacto, 22. Tampoco soy muy adulto. Sin embargo, en ese momento, como estábamos muy pequeños, quizás no resonaba tanto, pero con el tiempo sí se ha notado el interés por las personas de entrar a la empresa, porque sí es una buena oportunidad. Es una empresa que está creciendo y se ve el buen trabajo que se quiere hacer con cada una de las cosas que toca la empresa como tal. Lo importante es tener las ganas. Ya el tema del aprendizaje, la experiencia, lo vas adquiriendo con el paso de los días. Sé que empezaste como técnico de instalación. ¿Cómo fueron esas primeras veces? Quizás el trato con tus compañeros, con los clientes. Obviamente tienes que empezar como un estilo de pasantías. Sí, claro. En el primer momento que accedí, estaba muy nervioso. No sabía qué hacer o dónde ir, porque bueno, era mi primer trabajo. Muchas veces no entendía cosas que quizás para ellos eran normal. Como que dame un término que te haya dejado loco, así como que estás hablando. Bueno, no me referiría a un término en específico, sino la facilidad en la que ellos básicamente llegaban a una instalación con un cliente y ya sabían todo el procedimiento que tenían que seguir. Eso fue lo que más me impresionó, porque para mí era como, ok, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Llevo herramientas? Que dime qué hago, porque es que realmente estoy perdido y no sé qué es lo que tengo que hacer como tal. Allí en ese departamento duraste 6 meses, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Qué te hizo salir de allí y decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya estoy preparado para otras cosas? Bueno, en ese momento eran más que todo las ganas de seguir creciendo. En ese momento estaba como instalador. No teníamos mucho tiempo para yo poder llevar una carrera universitaria, por ejemplo. Ok. Y tenía las ganas, o sea, yo estaba optando por seguir una carrera universitaria, empezar. ¿Qué estás estudiando? En ese momento estaba estudiando mantenimiento aeronáutico. ¡Wow! Totalmente distinto a lo que realmente estaba accediendo. De verdad que sí. Sí, bueno, en ese momento me interesaba mucho la aeronáutica. Sin embargo, como tenía ganas de estudiar y demás, pues le presenté la oportunidad a mis coordinadores, supervisores, porque tenía las ganas de tanto llevar el trabajo como tener la oportunidad de estudiar para seguir creciendo tanto en la empresa o en otro sitio y demás. Y bueno, en ese momento los supervisores me buscaron la solución de poder seguir el trabajo en otro departamento, para que así fuese un poco más sencillo el manejar, estar en un horario quizás más rotativo, o un horario que fuera más flexible,
para yo poder llevar aparte de la universidad, hacer trabajos, hacer tareas. Y fue lo que busqué en ese momento, crecimiento personal y aprovechar también porque vi soporte técnico como un escalón, como un lugar donde puedo llegar más lejos porque tengo más conexiones, o así lo vi en ese momento. Y se me presentó la oportunidad y la aproveché al máximo. ¿Qué aprendizajes o qué experiencias aprovechas de haber pertenecido a la parte de instalación que hoy en día apliques en el sector de soporte? Bueno, en ese momento la experiencia en la calle te da mucha perspectiva de entender cómo por qué el cliente se expresa de una manera específica, por qué la instalación quedó de tal manera y por qué no está funcionando quizás al cliente para lo que necesita. Y eso te da muchas cosas de campo, porque obviamente entiendes lo que el cliente te trata de dar a entender, que si no lo viviste en la calle, no lo viste antes, sino que si directamente estás viendo solo la perspectiva del cliente, quizás te falta entender unas cuestiones que te ayudan para tú explicarle al cliente y hacerle entender más cosas de lo que está sucediendo con la problemática que tenga. ¿Y tú entraste como tal a supervisor de una vez o de allí también tenías que durar un tiempo para foguearte, para entender un poco más cómo se mueve el departamento? Porque tengo entendido que esa área de supervisión de averías y fallas entró prácticamente contigo, es nueva. Sí, bueno, en ese momento yo entré como cualquier operador de soporte. Operador de soporte. Exacto, claro. como técnico de soporte para dar atención a los clientes vía remota. Ya surge por la necesidad de atender averías físicas que no se estaban cumpliendo en ese momento porque todo era muy nuevo. Entonces surge esta necesidad y nosotros de soporte siempre nos enfocamos en darle la mejor atención al cliente, que se sienta atendido, que no solo resolverle el problema, sino explicarle para que él pueda entender qué es lo que está sucediendo, porque la idea es crear cultura de todo esto, porque no todo el mundo lo entiende tan fácil. Entonces la idea era la principal de ese momento. Entonces, como surge esta necesidad, nosotros nos empezamos a desviar a ese camino. En ese momento me ven a mí como alguien que tiene experiencia en la calle, porque en ese momento en soporte no había alguien que estuviese trabajando con fibra directamente, que haya tenido ese tipo de experiencia. Entonces me ven como una opción a mí y yo tuve que pasar por un proceso de inducción, de mostrar quizás unas características que ellos buscaban en alguien como para una supervisión. ¿Cuáles serían esas características? Bueno, primeramente conocimiento de campo, Okay. Alguien que fuese responsable para el tema de los trabajos, tema de desarrollo de proyectos, por así decirlo. Y son cosas que yo quería ganármelo, porque yo soy una persona que me considero una persona bastante correcta y me gusta hacer bien las cosas. Entonces en ese momento creo que lo expresé bastante bien y quería eso para lo que se estaba generando, lo que se estaba creando. En ese momento Fallas y Averías era algo que pertenecía a soporte, porque seguíamos siendo el mismo departamento y quería que ese trabajo se hiciera lo mejor posible. Eso junto a mi compañera en ese momento, que era la única que me acompañaba y me ayudó mucho en el crecimiento de todo esto de Fallas y Averías. Entonces me eligen a mí como supervisor por todo lo que demostré en ese momento, el conocimiento que tenía, a pesar de sí ser muy joven, pues vieron mis capacidades y confiaron en mí más que todo. Y yo agradecido siempre con esas personas. Y bueno, llegamos aquí a donde se mantiene un control bastante bueno en fallas y averías y la atención de los clientes. ¿Hoy en día eres el más joven en la empresa? No soy el más joven actualmente, pero en ese momento era uno de los más jóvenes. Era novedoso. Sí. El tener chamos allí en áreas importantes. Sí, exacto. En ese momento, por ejemplo, por lo menos cuando llegué a instalaciones, sí era el más joven. Luego fui creciendo, entré a soporte técnico. Ahí sí sabía más gente de mi edad, porque sí era algo común manejar personas de soporte jóvenes. Ya luego para la supervisión sí considero que creo que fui de los más jóvenes llegando a una supervisión. Y bueno, vieron la oportunidad y me eligieron. Hoy en día, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando que viene estando conformado tu equipo? Mi equipo, ahorita sacando cuentas, son 8 equipos en La Guaira
manejamos un equipo en Caracas, tenemos uno en Carayaca y el resto serían personas de oficina. O sea, serían 10 grupos conformados por 2 personas, de 2 técnicos por grupo. Y de personal en oficina tenemos a 6 personas. Como casi 30 personas, ¿correcto? Sí. Bueno, son bastantes. Además de que necesitas un gentío, o no lo sé, para todas las fallas y averías que hay día a día, ¿no? Sí, claro. Son muchas. En este caso sí se presentan comúnmente. De hecho, por ello nosotros fue que surgimos, porque se vio pronta la necesidad de nosotros tener que atender diariamente cada una de las averías. ¿Cuántos casos estamos hablando que llegan al día a tu departamento? Al día aproximadamente actual hay aproximadamente como 50 casos. Bueno, chicos, eso no es nada. O sea, en comparación con la cantidad de usuarios, o sea, están bien. Sí, exacto. Nosotros nos manejamos un equipo que es básicamente para atender la cantidad. Si va aumentando, obviamente vamos aumentando la cantidad de técnicos y cada vez que vamos creciendo nos vemos en la necesidad. Pero eso habla bien del servicio. Sí, claro, obviamente atendemos muy pocos casos y no solo atendemos averías, sino también atendemos solicitudes de los clientes, como mudanzas, reubicaciones de equipo a otros sitios donde lo quiere el cliente, o si tiene alguna solicitud particular que necesita del apoyo de un técnico. En esas fallas o averías, entre comillas, o cualquier requerimiento, ¿qué porcentaje crees tú que son culpa del cliente o del usuario? Bueno, diría que no sería tan alto el porcentaje, yo diría básicamente entre 20-25% podría ser culpa del cliente, por decirle culpa. Sí, sí. Yo creo que la mayoría de los casos son factores externos. Fue porque el cable presentó alguna avería de que se cayó un árbol o el conector de la caja NAP se dañó, la fusión de la fibra, que es algo meticuloso, es delicado, explotó el termo escogible, que es como donde va insertada la fibra, que es muy delicado, y ese tipo de cosas es lo más común que puede suceder. Y ese porcentaje, ese 20%, 15%, cuando tiene la culpa el cliente, ¿cómo solventarlo? ¿Qué sugerencias le das a las personas que nos están viendo en este momento? Oye, para que no cometan errores y arruinen el servicio y los equipos. No, bueno, la recomendación sería básicamente cuidar los equipos que tiene a disposición. O sea, normalmente los equipos siempre quedan a la disposición del cliente para que él pueda, por lo menos por estética, él pueda tener el control, por así decirlo. Normalmente se deja la fibra fija a la pared para que la persona no tenga manipulación de ninguna forma con la fibra. Ok. Se deja casi siempre en sitios en los que sea el más óptimo para que le alcance en todo el wifi y demás. Y la caja se deja siempre en la pared, lo más escondidito posible, por así decirlo, para que se vea bien estéticamente y para que el cliente no lo manipule. Esta caja normalmente hay clientes que cuando la averían o la dañan demás, suele ser porque el cliente quiere moverlo, le da por querer ponerlo en otro sitio, por comodidad, porque es que va a remodelar. Y lo que suele suceder es básicamente que cuando lo mueven no conocen lo necesario que es, lo meticuloso que es mover la fibra porque es delicado y suele dañar la fibra o romper un cablecito y eso hace que tengamos que nosotros necesariamente ir a repararlo. Entonces la recomendación básicamente es mientras no se pueda tocar la fibra, mucho mejor. Ok, es la única recomendación que tienes para los usuarios. Sí, bueno, básicamente es para cuidar el estado del servicio, porque eso es lo más común que suele suceder, que un cliente esté barriendo, sin querer le dé a la fibra y la dañe. Básicamente, si necesita alguna solicitud con respecto a alguna modificación, siempre es informarle a los expertos, que serían los técnicos, para que así eviten ellos tener un mal rato sin internet y quedarse sin conexión. Interesante. Y para ir terminando, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande de afrontar estando en la empresa? Ok, bueno, para mí en específico, mi reto más grande ha sido la misma supervisión. Manejar un equipo tan grande con personalidades tan distintas, saber cómo hablar, cómo expresarte, cómo mandar órdenes. Creo que ha sido la experiencia más grande que tengo.
y que, bueno, siendo una persona tan joven, muchas veces subestiman el potencial o subestiman la autoridad, pero realmente soy un profesional que me considero bastante bueno en lo que hago y es el reto más grande que tengo, que a pesar de mi edad me tomen en serio y que se haga el trabajo porque quiero que se haga correctamente. Como esa señora por teléfono que dijo que no era capaz que por favor llamaran a otra persona y tú le dijiste, no, ya va. Sí, bueno, escucharme. Eso es una historia muy, muy graciosa en el sentido de que, bueno, en ese momento la señora quería configurar un equipo suyo propio que tenía parte del G-Network, que nosotros instalamos un router. Ella estaba poniendo el Wi-Fi por otro equipo que ya tenía. En ese momento era un equipo que ella no entendía cómo eran las configuraciones porque era una señora un poco mayor. Y su equipo se lo dejó su hijo. Se lo dejó configurado, se lo dejó fino para que funcionara. En ese momento yo estaba tratando de explicarle de que el servicio estaba funcionando en perfectas condiciones, que el problema era de su equipo externo. Básicamente yo les trataba de explicar todas estas cuestiones que ella me daba como dudas y ella no estaba agarrando la idea o no me sabía yo explicar lo suficiente como para que ella me entendiera qué era lo que yo trataba de explicarle. En ese momento ella me dice algo muy gracioso que se me quedó grabado, que es: oye César, tú no sabes lo que estás haciendo. Si quieres pásame a otro operador porque de verdad tú no sabes lo que estás diciendo. Eso me pegó un poco en el ego. Realmente yo entendía la situación, sin embargo quizás no me estaba dando a entender. Y yo por mi propio ego, pues obviamente volví a empezar desde cero, a explicarle nuevamente con más calma, hasta que ella empezó a agarrar la idea, empezó a entender y dijo una frase que al final, bueno, me gané al cliente, por así decirlo, que decía: oye César, disculpa lo que te dije antes, tú sí sabes, de hecho deberías ser profesor o algo porque como explicas tienes maneras de hacerlo. Y bueno, me gané a ese cliente básicamente porque luego en otras atenciones ella era una persona que escribía mucho el servicio, ya sea por pago, ya sea por cualquier mínimo problema que tuviese con el servicio. Y siempre me mencionaba: mira, está César por ahí, ¿dónde está César? Mira, quiero que me atienda César. Entonces eso es una anécdota que me quedó bastante grabada. De hecho, en la llamada tardé tanto que mis compañeros se burlaban un poco de mí, diciendo: coño, ¿cuándo vas a terminar esa llamada, no? Y quedó esa anécdota muy graciosa y bueno, el cliente quedó contento o espero que siga funcionando su servicio actualmente. Esa historia me parece importantísima de traer a colación porque habla no solamente de la paciencia tan grande que tienen ustedes con los usuarios, y digo paciencia / respeto que por supuesto le ofrecen a todas las personas que se acercan a ustedes con dudas, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar. Es bastante complicado ser usuario y de repente que tú quieras tener el mejor servicio o que ya el internet te sirva de una vez y no comprender este tipo de cosas. Ahora, me encantaría hacerle la invitación a todas las personas que nos están escuchando a cómo podemos comunicarnos cuando tengamos una falla o de repente hay algo que no esté marchando bien. ¿Cómo pueden comunicarse con tu equipo de soporte? Ok, bueno, nosotros tenemos la atención por WhatsApp. Nosotros tenemos un número específico para ¿Dónde vemos ese número? Eso lo pueden ver en cualquiera de nuestras redes. Pueden Genial. ver el número de soporte, les cae el WhatsApp. Y nosotros la atención la tenemos tanto por ese número mediante WhatsApp. También atendemos llamadas por si le es más sencillo al cliente expresarse por vía telefónica. Y esos mismos números están en todas nuestras redes. Los pueden acceder, en cualquier momento pueden ustedes consultar o alguna duda, algún reporte, lo que sea, lo pueden hacer por esos números. Nosotros vamos a estar a la disposición, ya sea por esos medios. Y bueno, escalar reportes, estar pendientes, llamarles para darles la atención y gestionar la fecha para que esa visita se concrete de manera óptima. El tiempo de espera es de un día, máximo 48 horas. Esa es otra cosa que llamó poderosamente mi atención, una conversación que tuve contigo. Sí, correcto. En este momento nosotros manejamos un periodo máximo de 48 horas Genial. Para las fallas totales del servicio. Siempre nos encargamos de que sea antes de las 48 horas. La idea siempre es, nosotros damos ese plazo máximo, pero siempre tratamos de resolver dentro de las 24, porque cada prioridad es importante, ya sea cliente residencial o pyme, y siempre tratamos de darle la atención que merece.
Ya lo saben, mi gente, la eficacia del servicio es tan rápida como nuestra señal de internet por fibra óptica. Ahora, si llaman, pregunten por César. César de la Rosa, les doy el dato allí para que puedan tener una conversación amena de 1 hora, pero usted va a salir satisfecho de esa llamada. César, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros acá en G Podcast. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente lo vi como una buena oportunidad y bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Siempre es una buena oportunidad dar a conocer no solamente el talento humano que existe en esta empresa, sino también historias maravillosas que nos dejan un poquito más allá de toda esa terminología de tecnología y tecnicismo que no siempre entendemos. Pero de la mano de ustedes uno puede comprender mejor cómo se mueve la empresa. Ok, muchas gracias y bueno, estamos a la orden siempre. Ya lo dijo, será hasta el próximo episodio de G Podcast.